¿Te ha pasado que terminas de comer y te sientes hinchada, con gases o con pesadez de estómago aunque hayas comido algo saludable? O incluso que te sientes más cansada de lo habitual o con picor en la piel y no terminas de entender el porqué. A veces detrás de estos síntomas se encuentran las alergias o intolerancias alimentarias, dos palabras que parece que son lo mismo, pero no lo son. En el vídeo de hoy te voy a enseñar qué son las alergias e intolerancias, qué puedes hacer si ya crees que estás sufriendo alguna de ellas, pero también cómo a través de nuestros hábitos y de la alimentación podemos mejorar en ambos casos. Así que si quieres aprender más, quédate conmigo en el vídeo, que empezamos. Comencemos este vídeo aclarando la diferencia entre alergia versus intolerancia alimentaria. En el caso de las alergias, la respuesta, lo que realmente sucede en nuestro cuerpo, es que nuestro sistema inmune, nuestras defensas, reaccionan ante la proteína del alimento en cuestión, el alimento que nos está sentando mal, de una forma exagerada, porque el cuerpo considera que ese alimento es una amenaza y responde para defendernos precisamente ante ello. ¿Qué sucede? Que genera una respuesta demasiado excesiva que puede poner incluso en peligro nuestra vida. Los síntomas de la alergia suelen ser bastante importantes, pueden comenzar por picor en la boca, por sensación de asfixia o dificultad para respirar y a veces incluso pueden terminar en una anafilaxia. En cambio, en las intolerancias alimentarias no hay una respuesta inmunitaria, no están las defensas detrás de las intolerancias, sino que está nuestro sistema digestivo. Cuando tomamos alguna cantidad de alimento, no necesariamente un componente concreto, como ocurre con las proteínas en el caso de las alergias, sino pequeños compuestos o la suma de ellos hace que nuestro sistema digestivo no lo pueda sintetizar, no lo pueda absorber bien y si no lo digiere bien, reacciona. A veces reacciona con síntomas mucho más livianos o menos graves que en el caso de las alergias, como pueden ser hinchazón abdominal, diarrea, sensación de pesadez. En cualquier caso, la diferencia más importante entre ellas no está tanto en la causa o en lo que sucede en nuestro cuerpo, sino cómo afecta, ya que en el caso de las alergias, aunque sean alergias de un alimento, pueden poner en peligro nuestra vida, son reacciones importantes y graves que deben ser tratadas inmediatamente, y en el caso de las intolerancias son más leves, en cualquier caso no ponen en peligro la vida de la persona, pero sí que pueden afectar notablemente a su calidad de vida. ¿Cuáles son las alergias o intolerancias alimentarias más comunes? Pues empezamos por una que no solo es frecuente en niños, sino cada vez también en más personas adultas, como es la alergia o intolerancia a la lactosa. En este caso, la lactosa, empecemos por aclarar que es el azúcar que está presente en los lácteos. Cuando algunas personas no tienen suficiente enzima lactasa, que es la enzima que se encarga de digerir, de ayudarnos a romper la lactosa para poder nutrirnos y para poder digerirla, lo que ocurre con la lactosa que tomamos en nuestros alimentos lácteos es que fermenta nuestro intestino y nos produce malestar. Nos produce gases, nos produce hinchazón, incluso en algunas personas diarrea. ¿Por qué solo sucede generalmente con la leche? Porque tiene más cantidad de lactosa. En el caso de los quesos o de otro tipo de lácteos como el yogur o como el kéfir suelen estar mejor tolerados porque su cantidad de lactosa es algo menor. Por otro lado, nos encontramos con el gluten. En el caso de los celíacos, de la celiaquía, es el sistema inmune el que reacciona cuando comemos gluten en nuestra dieta y acaba dañando nuestras vellosidades intestinales. Por eso la persona que tiene celiaquía acaba sufriendo problemas severos de cansancio, cambios bruscos en el peso, en su estado de ánimo, mucho más allá de cambios solo a nivel digestivo. Pero también está presente la sensibilidad, la intolerancia al gluten no celíaca. Es decir, podemos no tolerar el gluten que está presente, como sabemos, en los alimentos, en los cereales, como el trigo, como la cebada o como el centeno, pero no es celíaco, es decir, los síntomas son más leves, se reducen pues, generalmente a cansancio o a síntomas únicamente digestivos. El huevo es uno de los alérgenos más importantes a nivel alimentario.
ya que cada vez más personas sufren de este problema. Hace un tiempo únicamente se reducía la alergia al huevo a los niños, cada vez más personas en edad adulta también lo sufren. En el caso de la alergia al huevo, lo que ocurre es que nuestras defensas, nuestro sistema inmune, reacciona entre las proteínas del huevo que están presentes tanto en la clara como en la yema del huevo indistintamente. Y como hemos dicho anteriormente, los síntomas de la alergia son mucho más severos que en el caso de la intolerancia. En cambio, las personas intolerantes al huevo lo que sienten son molestias a nivel digestivo. Cuando comen una parte del huevo, bien sea la clara o la yema, y en este caso no tiene por qué ser la parte proteica, sienten pesadez, molestias a nivel digestivo, hinchazón, digestión lenta, diarrea o incluso náuseas. Por tanto, la diferencia en este caso está en saber qué parte del huevo es la que nos hace sentirnos mal para saber, aprender a diferenciar si lo que estamos sufriendo es una alergia o una intolerancia. Hay algunas alergias o intolerancias alimentarias menos comunes que las que acabamos de ver, pero que también algunas personas padecen, como es el caso de la fructosa o de los polioles, que son los conocidos FODMAPs, que no son nada más y nada menos que los azúcares que están presentes en la mayoría de las frutas y de los vegetales que consumimos. En exceso, cuando se consumen en exceso, en su degradación generan problemas en las personas que son sobre todo intolerantes a la fructosa. En el caso de la histamina, lo que ocurre cuando la persona es intolerante o alérgica a ella es que no la degradan bien y al no poder hacerlo empiezan a sentir síntomas. La histamina generalmente está presente en el vino, en los quesos o en los embutidos, en general en alimentos curados. Cuando se acumula en exceso, no podemos degradarlo de la forma correcta y comenzamos a sentir síntomas. Síntomas que pueden ir desde sensación de dolor de cabeza hasta sensación de náuseas o incluso a picor o a urticaria leve a nivel dermatológico. Muchas personas me dicen en consulta, he probado a quitarme la leche con lactosa o he dejado de comer pan y realmente me encuentro mejor. Y sí, a veces reconocer el alimento que nos está causando molestias y eliminarlo simplemente de la dieta puede ser el mejor tratamiento. Y en algunos casos, o en el caso de las alergias o de algunas intolerancias, realmente ese es el único tratamiento disponible. Pero como digo siempre, conviene no hacerlo por nuestra cuenta, ya que eliminar un alimento de nuestra dieta para siempre, para el resto de nuestra vida, puede reducir los síntomas que estás sintiendo, pero también puede agravar otros problemas y puede llevarte a tener un déficit nutricional o un desequilibrio. Así que siempre consulta con tu médico, con un profesional de nutrición antes de hacerlo por tu cuenta. Si los síntomas persisten, a veces hay que buscar para tener un diagnóstico fehaciente, hay que hacer algunas pruebas médicas para ello. En el caso de las intolerancias, hay pruebas en el mercado, pero a veces no son del todo fiables, así que busca aquellas que tengan un respaldo científico. Un primer paso muy útil y que recomiendo a muchos de mis pacientes es crear un diario digestivo. Y vas a decirme, ¿y esto exactamente qué es, Diana? Pues es muy sencillo. Agarras un cuaderno, un bolígrafo y anotas todo lo que comes durante el día. Puede parecer algo muy tonto, créeme, porque seguro que hoy estás recordando lo que acabas de comer o lo que comiste ayer. Pero conforme pasan los días, en el caso de las alergias, o diría incluso más en el caso de las intolerancias, a veces no es tan sencillo distinguir cuál es el alimento problemático. Así que tener un registro donde tengas escrito todos los alimentos que comes y sobre todo qué síntomas te causan, es decir, cómo te sientes después de haber comido ese alimento en cuestión o cuando comienzas a tener síntomas, tenerlo registrado es un método muy fiable y muy valorado tanto para ti como en el caso de que tengas que acudir a un profesional sanitario, nos sirve de gran información y de gran ayuda el saber exactamente qué estás comiendo, porque podemos identificar si hay un patrón dentro de tu alimentación y podemos buscar si el culpable está entre esos alimentos que estás ingiriendo, ya que a veces no es tanto la cantidad o en un alimento en sí
o no tanto en alimentos naturales, sino en ingredientes que están añadidos a los alimentos o a veces incluso en el caso de las intolerancias en cómo se combinan estos alimentos. Así que tenerlo todo anotado y escrito es de gran valor, así que te recomiendo que comiences por aquí. ¿Qué podemos hacer desde la alimentación si sufrimos una alergia o una intolerancia alimentaria? Pues bien, en el caso de las alergias, el tratamiento dietético consiste precisamente en evitar el alimento en cuestión. No podemos hacer otra cosa más que dejar de comer el alimento al que somos alérgicos, ya que, como hemos dicho anteriormente, las reacciones que nos provocan son graves en algunos casos, incluso comprometiendo la vida de la persona. Así que el tratamiento consiste en evitar ese alimento en cuestión. En el caso de las intolerancias, el abanico es mucho más amplio, ya que los síntomas sí afectan a nuestra calidad de vida, pero son síntomas leves, generalmente reducidos a cansancio, en momentos puntuales a algunos problemas dermatológicos, pero fundamentalmente a síntomas digestivos. Así que, ¿cómo podemos ayudar a nuestro intestino a estar en mejores condiciones para que esta intolerancia alimentaria que estamos sufriendo nos dé síntomas lo más livianos posibles, incluso cuando encontremos el culpable de nuestra intolerancia alimentaria, restablecer un equilibrio a nivel digestivo? ¿Cómo podemos empezar? Pues cuidando nuestra famosa microbiota intestinal, que son esos microorganismos beneficiosos que están en nuestro intestino y que no solo nos hacen que nuestras digestiones sean más fluidas, que no sean pesadas, que no te sientas hinchado o con náuseas o con diarrea, sino que interviene en muchísimas otras funciones de tu cuerpo, incluso en tu estado de ánimo. ¿Cómo podemos mejorarlo desde la alimentación? Pues incluyendo alimentos naturales, con el mínimo procesamiento posible, apuesta por las frutas, por las verduras, por nuestras olvidadas legumbres, por cereales integrales, bebe, hidrátate lo suficiente. Apuesta por los probióticos y prebióticos que ayudan a cuidar estos microorganismos que son tan importantes para nosotros. Y verás cómo, comenzando por pequeños cambios desde la alimentación, podemos echar también una mano a nuestro intestino en el caso de las intolerancias. Cuando comes demasiado rápido, tragas aire, masticas de forma dificultosa y le das más trabajo a tu intestino y por tanto tendrás digestiones más lentas. A veces comer despacio, es decir, reducir el estrés, los nervios que tenemos a veces o las prisas con las que comemos, pueden ser más milagrosos que cualquier otro suplemento, también en el caso de las intolerancias. Mejorar la forma en la que cocinas, en la que preparas tus comidas, cambiar la forma de cocinado también nos puede ayudar a identificar cuál es el alimento causante de tu intolerancia, ya que a veces no solo es el alimento en sí, sino cómo está preparado o cómo está combinado, cómo está unido con otros, nos puede ayudar también a conseguirlo. Así que apuesta por comer en casa, por alimentos naturales, con preparaciones culinarias sencillas, apuesta por el horno, por hervir tus alimentos, por hacerlos a la plancha, evitando las frituras, los ultraprocesados en general. Te pueden ayudar a restablecer tu microbiota y a reducir los síntomas digestivos si estás sufriendo de una intolerancia. Como has visto en el vídeo, alergia e intolerancia no son lo mismo, pero en cualquier caso tienen solución. A veces basta por escuchar las señales y síntomas que te está enviando tu cuerpo, pero en otras ocasiones no es tan sencillo identificar cuál es el problema y necesitamos recurrir a un profesional sanitario. Si crees que estás sufriendo alguna intolerancia alimentaria o ya la sufres y la conoces y quieres un menú adaptado a tus necesidades alimentarias y tus preferencias, te dejaré el acceso a mis menús anclado en el primer comentario de este video y también lo encontrarás en el link de mi perfil. Quiero que sepas que en el caso de las intolerancias es posible volver a comer con normalidad, pudiendo disfrutar nuevamente de la comida, ya que la alimentación no tiene por qué ser un sufrimiento y no tienes por qué perder o minimizar tu calidad de vida. Si has llegado hasta esta parte final del vídeo conmigo una vez más, te doy las gracias por ello. No te olvides que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Dale like a este vídeo y suscríbete al canal si todavía no lo habías hecho. Y si te gustaría saber más en próximos vídeos sobre alguna alergia o intolerancia alimentaria en concreto, me encantará leerte en los comentarios. Así que gracias un domingo más y nos vemos muy pronto. ¡Chao!